Bueno, ya les mandé también la calificación de su exposición como parte de la evaluación que pues viene para la próxima semana, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy y el siguiente subtema a considerar en este día es sobre Paulo Freire. ¿Alguien de ustedes ha escuchado algo o ha visto, han analizado a Paulo Freire? Sí, maestra, pero la verdad no recuerdo. ¿No? No, es que con eso de los pedagogos y filósofos y así, no. Como lo meten de lleno, maestra, no se me queda. Ok, bien. Vamos a analizar a pues, pedagogo. Es un pedagogo latinoamericano eh, que tiene una referencia muy importante para nosotros en Latinoamérica, porque va a tener una vinculación con lo que pasa en el cono sur de nuestro continente y que a partir de ahí empieza toda una pedagogía que él realiza. La pedagogía de la que él habla es sobre la pedagogía del oprimido. ¿A qué le suena esto de la pedagogía del oprimido, Cari? Este, pues de los alumnos, eh, pues creo que yo recuerdo que él hablaba mucho de los alumnos que, este, ¿cómo decirlo? Que estaban en un sistema tradicional donde no, o sea, donde no participaban, donde no son activos y esta teoría lo que hizo fue que, o sea, trató de cambiar para que los alumnos fueran como más activos en las clases. Es lo que yo recuerdo, no sé si estoy bien. Bien, Andrea, ¿a qué te suena o qué es lo que logras reflexionar acerca de la opresión? ¿Por qué crees que Freire habla sobre la opresión? Sí, hija. A ver, ay, hija, para allá no me estoy. Eh, Como lo decía mi compañera Cari, creo que, bueno, todavía en la actualidad, pero de la educación muy conductista, entonces creo pensar, no sé si esto no es correcto, pues en las épocas anteriores, como era una educación más conductista, pues el alumno era como su palabra lo dice, oprimido, no tenía ni voz ni voto en su propia educación. Entonces creo que Paulo Freire quiso como romper esta barrera para que el alumno sea un agente activo en su aprendizaje. Bien, Mari, ¿a qué te suena opresión? ¿Por qué crees que este pedagogo habla sobre opresión? Híjole, ay, no sé. Espérame, déjenme recordar, espérame, déme 10 segundos, espérame. Me acuerdo que el maestro Oscar Aguilera nos daba una materia que él lo mencionaba mucho. Era algo así de filosofía. Sí, creo que sí era así. Creo que sí era ahí. Y él mencionaba que este pedagogo, este señor, proponía una educación libre, ¿no? Liberadora, algo así. Y que esta pues transformaba lo personal y las condiciones en las que la sociedad vivía, ¿no? Pero siento que, como dice de la liberación, siento que primero se libera uno para poder liberar al otro, ¿no? Como una cadena. ¿O estoy mal? No, estás bien en lo que dices, es tu opinión. Bien, miren, un poquito el contexto de por qué pedagogía del oprimido. Hace tiempo, ay, creo que se me fue. ¿Sí me escucha? Creo que se me apagó la... Sí, maestro. Sí, se escucha.
Ah, ok. Es que fue la computadora como que se quitó mi pantalla. Bien, les platicaba por qué el contexto de la pedagogía del oprimido, porque hace unos años atrás en América del Sur se estaba viendo mucho el aspecto y se sigue viviendo, o sea, inclusive en nuestro país, la parte de la desigualdad. Pero hay algo importante que comienza en el Cono Sur, en el aspecto religioso. En el aspecto religioso, eh, inicia un nuevo paradigma para entender la religión, para entender la perspectiva de cómo vivir a Dios en sus vidas. Y empieza pues, esta teología, esta forma de concebir a Dios, se le llamó en su momento teología de la liberación. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, los sacerdotes, las religiosas, que no pensaban igual como en su momento pensaban algunos eh, religiosos, algunos pastores, algunos curas, algunos obispos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues empezar a acercar a los fieles, al pueblo, ¿sí? A luchar, a perseguir sus derechos, a perseguir sus sueños, sus ideales, pero liberándose desde este aspecto de la esclavitud, ¿sí? Entonces inicia una corriente, teología de la liberación, algo que no me esclavice a mí en mi forma de concebir a Dios, porque si bien es cierto, la manera tradicional de concebir a Dios, pues es desde el pecado. Entonces el pecado a mí me oprime, el pecado me hace menos y así yo no logro alcanzar pues una plenitud. Entonces, este filósofo a la par también entiende la educación como algo similar y entonces dice, es necesario empezar a reconstruir la idea de la educación. Una educación que no oprima, sino una educación que libere. ¿Y de qué nos va a liberar? ¿O cómo podemos liberarnos? Hay algo que decía la compañera Mari, y que es importante. Primero empezar con nosotros. Nosotros podemos, en nuestros salones de clase, en nuestra sociedad, podemos impulsar una educación. Es bueno y qué padre. Pero ¿qué pasa con aquello que no es meramente contenido educativo, sino es un aspecto personal para nosotros? Hablando, por ejemplo, de desarrollo de personalidad, hablando de contextos familiares, hablando de violencia, de pobreza, de economía, de política, todo aquello que nos ata a nosotros y que nos hace estar arraigados a una cultura. Cuando comienza esta revolución de la pedagogía de la liberación allá en Brasil, hay una realidad muy, muy grande, es la extrema pobreza y también la riqueza. Si vemos un poquito sobre la investigación que se ha hecho a lo largo del tiempo, cómo podemos ver la clara diferencia allá en el Cono Sur, por un lado las ciudades, los rascacielos, la gran metrópoli, que se mueve mucha gente, turismo, riqueza, pero también podemos mirar el otro lado de esas ciudades, pobreza, hambre, desesperación, mucha desmotivación, mucha gente que no tiene lo necesario, lo básico para vivir. Entonces Freire dice, ¿cómo es posible una educación si tenemos todo ese contexto? Entonces es importante empezar primero por la liberación. Pero ahora, hay algo importante, que antes de educar necesito que el hombre sea pleno, porque las letras podrán entrar, pero no podrán crear una reforma en la persona, no podrán que hacer que el hombre llegue a su plenitud si lo necesario, lo básico no lo tiene. No sé si ustedes recuerdan o han visto la pirámide de Abraham Maslow. ¿Alguien conoce, ha escuchado la pirámide de Abraham Maslow? Sí, maestro. ¿A qué se refiere esa pirámide? Las necesidades básicas del ser humano. Las necesidades básicas del ser humano, cubrir las necesidades básicas. Imagínense que en mi salón llegan niños y que yo quiero que a fuerzas aprendan matemáticas, pero viene un niño que no desayunó, que tiene problemas en la familia, que cuando vino a clases vino a fuerzas
o está pasando por una situación familiar pues fuerte, sus padres se están divorciando o antes de llegar a la escuela lo golpearon, lo humillaron o en toda su ambiente familiar no hay afectividad, al contrario hay violencia. ¿Ustedes creen que eso va a ser pauta para el aprendizaje? No, maestra. No. No. Entonces, algo importante que rescata este autor es eso, empezarnos a liberar de cómo el oprimido, la persona que se educa, va a dejar de ser oprimido, va a dejar esa opresión hasta cuando él se libere. Y justamente la liberación va a partir de uno mismo. Entonces, ahora, al sistema de educación también habla que la educación oprime. ¿De qué manera oprime? Cuando nosotros solamente se nos inculca, alguien de ustedes dijo, lo tradicional, ¿sí? Que siempre ha estado y que no va a dejar de estar, que va a existir de otra manera, porque hay cosas que nos han servido y nos han ayudado a modificar, pero que no siempre va a ser tradicional la educación, que ahora hay muchos métodos de enseñanza, hay muchas formas de cómo hacer que la educación sea eficaz, que la educación sea más plena para los alumnos y que sea más significativa. Entonces, hablar de la pedagogía del oprimido es hablar de liberarnos de un sistema tradicional. Él le llamaba como una educación bancaria, ¿sí? Es decir, donde solamente se porta, donde solamente se deposita algo que nosotros creemos que con depositar la enseñanza ya es suficiente y no es así. Y bueno, tiene todo un trayecto de escritura que él realiza en cuanto a la pedagogía. Él cita de la siguiente manera, dice que el opresor solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser gesto ingenuo y sentimental de carácter individual y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos, cuando para él los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y desvienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia. ¿Por qué él habla de esta manera? Porque también en el Cono Sur se estaba viviendo el desplazamiento forzado de muchas comunidades o personas que los obligaban a dejar sus tierras y que a final de cuentas, ¿a quién se refiere él como opresor? Al sistema político, al sistema económico, al sistema educativo. Nosotros actualmente en nuestro país podemos vivir también esas opresiones y los vivimos de una cierta manera. En el sistema político, en el sistema económico, si podemos medir, por ejemplo, la pobreza que más allá de reducirse sigue creciendo y creciendo y creciendo en nuestro país. Quiere decir que aún hay cosas que nos siguen oprimiendo y que no somos libres como tal, que no nos hemos liberado de estereotipos, no nos hemos liberado de estructuras, de ideologías que de otra manera a nosotros nos atan y no nos hacen sentirnos libres. Por ejemplo, hay escuelas que aún para ellos, y para mí es una experiencia personal, que los exámenes sí o sí tienen que aplicarse, ¿sí? Y entonces, ¿dónde queda una nueva forma de evaluar? ¿Dónde queda esa parte de cambiar el paradigma educativo? Cuando hoy en día la evaluación puede ser tan diversa. Hay lugares o hay maestras o maestros que todavía piensan que la letra entra ¿cómo dice una frase? Con sangre, creo que sí, la letra con sangre entra. Es decir, todavía utilizar mucho el aspecto tradicional. Creo que en nuestros días tenemos muchos materiales a nuestro alcance en el cual podemos transformar la educación o simplemente nuestras metodologías que utilizamos en la enseñanza. Hay maestros que, por ejemplo, la lección todavía lo ven como algo que se tiene que imponer y no es algo que se debe de disfrutar en grupo, en colectivo, como un trabajo colaborativo con los alumnos. Y así las matemáticas o cualquier otra materia que en el caso de muchos alumnos, materias que no les llaman la atención y que para ellos no los disfrutan y que inclusive hasta para nosotros como maestros pueden llegar también a llegar a pasarnos en el cual haya materias que digamos, ay, me cuesta mucho esta materia, pero tengo que darlo. Bueno, buscar de una otra manera que esa materia no sea una carga para nosotros, sino sea algo que se comparte, que se disfruta y que a final de cuentas le sirva al alumno para su desarrollo personal.
también habla mucho sobre valorar mucho al maestro, valorar al docente. ¿Por qué? Porque tiene, pues, de una otra manera, una injerencia en el sentido social. Miren, porque él habla mucho, como les decía, la parte del sentido social, porque al final de cuentas, en su contexto, al maestro no se le tomaba en cuenta, no se le valoraba. Y es una realidad también para nosotros en México, que el maestro, si ustedes no sé, han visto cuánto gana el maestro en México, simplemente vamos analizando la parte de los sueldos, es el que gana menos y es el que hace más para la sociedad. Entonces, esta parte de revalorizar al maestro, la función de lo que realiza también es importante. ¿Por qué? Porque un maestro que no está satisfecho, un maestro que no tiene cubiertas sus necesidades, también le va a costar estar integrado de una manera en el aspecto educativo. Hay maestros que en nuestros días prefieren mejor dejar la carrera y se dedican a otras cosas. ¿Por qué? Porque económicamente les conviene. Y esa es una realidad. Y es una realidad a la que probablemente ustedes se vayan a enfrentar, que en algún momento de su vida, pues se van pues ahora sí que sentir como encerrados, que no avanzan, porque pues es mucho trabajo, es mucha carga administrativa, son muchos procesos, pero ¿y dónde está la parte de remuneración que a nosotros nos corresponde y que no nos lo dan como tal? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y él hablaba también en la otra cara de cómo la sociedad misma tiene que integrarse y también romper con esas estructuras o barreras que en otra manera nosotros mismos las hemos impuesto y también nosotros las tenemos que deconstruir. ¿A qué me refiero con deconstruir? Pues darles un nuevo sentido, leerlos de una manera diferente. Eh, Freire, hijo de una familia de clase media en Brasil, pues experimentó esto y por eso lo propuso como un cambio. Él no habla desde el escritorio, él habla desde su propio contexto, desde lo que vivió. Desgraciadamente en nuestro país, la educación sigue estando en manos de aquellos que a lo mejor no han tenido un contacto como tal con la sociedad y que nos siguen pues dictando cómo dar, nosotros llevar a cabo el acto educativo cuando no tienen ese conocimiento de lo que se vive en nuestras regiones. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que hay un gran analfabetismo en nuestro país, sobre todo en el sur? Yo soy del sur y esa es una realidad. ¿Por qué creen? Por la falta de recursos, maestro, porque pues simplemente con la escasez de las escuelas. O si las hay, no están los recursos necesarios, ¿no? No existen esos recursos, no hay apoyo económico. Este, ¿Qué más podría ser? Los maestros que tienen que transportarse de un lugar al otro, o que pues, no sé, esos yo creo que son los principales factores que hay, o también la falta de, pues ahora sí que la economía de cada quien, ¿no? La falta de recurso económico en la casa que hace que te pongas a trabajar para cubrir esas necesidades que tienes, para poder apoyar a tu hogar. Efectivamente, y para ellos es una decisión de decir o estudio o mejor trabajo para comer. Y esa es una realidad, pues trabajo para comer, porque si no tengo para comer, ¿qué hago estudiando? Por ¿Sí? eso. Entonces, son realidades diversas que al final de cuentas en nuestro país se viven. Simplemente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara podemos ver las diferencias que existen y las necesidades que sufren algunas escuelas que están en la periferia y escuelas que están hacia adentro de la ciudad. O sea, muy distintas también aquí en el mismo estado de ver escuelas, cómo es su funcionamiento, la infraestructura que tienen aquí en la zona urbana y nos vamos a una zona rural y tienen escasez, tienen necesidades. Si nos vamos a la parte de la sierra donde pues están los grupos originarios, nuestras comunidades indígenas, también tienen esas necesidades precarias y que viven con lo mínimo. Y entonces para ellos, es decir,
Pues no, ahorita no me alcanza para la parte educativa, mejor el trabajo, mejor, sí, mis hijos y todos los tengo, pero es para que trabajen, es para, y si se van a la ciudad es para trabajar. ¿Cuántos niños vemos en la calle? Y esa es una realidad, y que no están estudiando, y que en nuestro país el artículo tercero obliga a los padres, o nuestra constitución obliga a la educación, que debe ser laica, gratuita y obligatoria. Dígame si es cierto eso. Pues sí, maestro, pero una cosa ahora sí que es de que diga y otra cosa de que el gobierno también, si yo veo que los niños están en la calle, pues los investigo, ¿no? Pues ahora sí que yo tengo la autoridad, yo soy la autoridad y pues trato de apoyar a esa persona, a ese niño que está ahí en la calle. Pero se supone que se tiene que llevar a cabo los artículos constitucionales porque para eso están. Efectivamente, pero pues solamente están en la mesa, no se ejecutan como tal. Freire, en su pedagogía también habla acerca mucho del diálogo. El diálogo, sobre todo, es el acercamiento del docente con el alumno, de la comunidad también, de quienes le integran para poder, de una u otra manera, pues, liberarse, sentirse libres. Nosotros, por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, cuando experimentamos una emoción y que dura y al final de cuentas se convierte en un sentimiento, muchas de las veces queremos que nos escuchemos. En nuestro país existen muchas personas que necesitan que las escuchen, ¿sí? Necesitan que dialoguen con ellos. Simplemente en nuestras escuelas van a haber alumnos que en sus casas no les prestan atención, que en sus casas no les dan afectividad y que lo van a manifestar de una otra manera buscando la afectividad con sus compañeritos, con el maestro, con la maestra, entablando un diálogo y nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Cómo es un alumno que de una otra manera en su casa sí tiene cubierta esas necesidades, porque es una necesidad la afectividad, y los niños que no lo tienen cubiertos, ¿sí? Niños que se ven en el abandono emocional y que solitos viven y experimentan sus emociones y solitos los resuelven sin que nadie los escuche, sin que nadie hable de ellos, ¿sí? También la importancia de la praxis en la actividad educativa, es decir, la práctica que nosotros debemos de tener. No nomás es dar una lección y ya, sino cómo esa lección de verdad repercute en la vida del alumno. La concienciación del oprimido a través de la educación. Es decir, necesitamos una educación que libere, no que oprime. Una educación que nos haga ser más plenos, nos lleve a buscarnos, a realizarnos, a buscar nuestros sueños, a idealizarnos y a seguir nuestras metas. Y no solamente nos eduquen, pues para ser obreros o para, pues ya terminé la prepa, ya terminé la carrera, ¿ahora qué sigue? Pues trabajar. Y trabajar y ahí nos quedamos, sino de verdad tener anhelos y sueños en el cual pues nos sentamos de una otra manera realizados. Adelante, Mari. Pero bueno, yo le estoy así dando la contraria, ¿verdad? Sí, maestro, es como lo dice, pero también es importante hablar, ¿no? Si yo tengo esa necesidad, sí, claro, pero también, lamentablemente, ahorita como vamos en la sociedad, nos está orillando a que nos estén preparando para ser un obrero Porque esa o es la para algunas visión de la personas. educación. Ajá. Entonces, en lugar de que como no deje, ¿no? Que ya lo comentaba la otra clase, le dan favoritismos y todo. ¿Y dónde están las personas que de veras se preparan? ¿Dónde están las personas que realmente necesitan, ahora sí que el apoyo del gobierno, porque se supone que es una parte del gobierno, ¿no? Vendría siendo como tipo público, aunque estés pagando. Pero, ¿en dónde está esa parte? Sí, Donde todo eso se tiene que ver. a final de cuentas, hay algo que en nuestras realidades educativas y cuando vimos el tema del marxismo, era pues educar para qué, para que se tome conciencia y para que pues la misma gente sea la que despierte. Desgraciadamente tenemos gente que sigue en lo mismo y está acostumbrada a lo mismo. Ahora también entra la otra parte. Gente que sí quiere despertar y gente que se ha acostumbrado en lo mismo y solamente a pedir, a decir, bueno, pues mientras estemos bien, mientras no me toquen a mí, mientras a mí no me afecte algo que a los demás les afecta,
pues no, ahorita no me interesa. También está esa parte de que no, muchos no tenemos empatía ante esa injusticia social que se vive, ¿sí? Por ejemplo, la parte política, ¿quién de verdad se pone a exigir la revalorización del magisterio? No solamente los maestros, nadie más. Ellos son los que hacen marchas, los que hacen huelgas, ellos son, pero hasta ahí. Y la sociedad, ¿cuándo se integra para exigir? Y así somos, solamente el grupo que le interesa algo son los que protestan. Y si les hacen caso, bien, y si no, pues ahí queda en el olvido. Y aquí lo que pues él propone es toda la sociedad la que debe de buscar esta igualdad, ¿sí? Algunas frases célebres de él son: enseñar exige respeto a los saberes del educando. ¿Por qué dice esto? Porque de una otra manera el educando no es esa caja, no es mm, esa cajita en el cual vamos a meter saberes y saberes y saberes. Es un individuo que sabe por naturaleza, que sabe por su contexto, que sabe por qué entra en diálogo, que sabe por qué explora, porque observa, porque escucha, y que nosotros solamente vamos modificando esos saberes. Por lo tanto, es necesario que también respetemos lo que ellos ya saben. A veces creemos que los alumnos no saben. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo, es decir, no solamente hablar, sino actuar, sino que el maestro de verdad sea ejemplo del alumnado, sea ejemplo de la comunidad. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, exige seguridad, capacidad profesional y generosidad, exige saber escuchar. ¿Cuántos de nosotros oímos o escuchamos? Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. ¿De verdad escuchamos? ¿De verdad escuchamos las necesidades de nuestra comunidad, las necesidades de nuestros alumnos? ¿Sí? Nadie es y se prohíbe lo que otros sean. Es decir, coaccionar a la persona no nos ayuda a nosotros en este aspecto educativo, ¿sí? Sobredisponer a las personas tampoco nos ayuda. No avanzan los alumnos, no avanzan los niños si nosotros los coaccionamos, los sobredisponemos. La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Es decir, no solamente momentáneo, sino que siempre estamos en ese proceso de liberación. Y esa es la propuesta que él nos trae para la pedagogía, para los nuevos tiempos, para la educación. Y no es de ayer, es de hace ya años que él inició este trabajo en Latinoamérica. Bien, hasta ahí con la pedagogía del oprimido. ¿Dudas? ¿Conclusiones? No, maestro, ya me quedó un poquito más claro. Bien, bueno, pues contrario a la pedagogía del oprimido, vamos con más opresión para ustedes. Va a decir, maestro, acaba de decir que no nos oprimen y nos va a oprimir con tareas. Vamos a revisar qué es lo que necesitamos para este fin de semana. Les comparto. Bien, en nuestro Classroom hay asignadas algunas tareas. Una primera es la reseña de la película que ustedes vieron. Eh, Otra segunda tarea asignada es la exposición que el día de hoy se realizó. Mari, te toca exponer la próxima semana, ¿sí? Sí, maestro, ¿sobre de qué? Apuntes del primer parcial los van a subir. Ahí está la indicación, les explico. Pueden subirlos así en foto o adjuntarlos en un solo archivo de Word. Si los quieren subir en foto, nomás que tengan fecha, ¿sí? ¿Cuáles son estos apuntes? Un apunte es sobre los pecados capitales de la educación, si se acuerdan. Otro de los apuntes son los templos del saber. Em, En cada clase ha habido alguna actividad, un apunte. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuál va a ser su apunte o cuál va a ser su evidencia? La sopa de letras, ¿sí? Maestro, yo tengo el primer apunte, es las preguntas que usted nos hizo, qué es la educación, qué entiende Sí, por educar. y por eso les digo que va a depender mucho de las clases, pónganles fecha. Ajá. Clase del 7
de septiembre o del 9 de septiembre fue este apunte, ¿sí? Ah, ya. Sí, maestro. Y pues la evaluación del primer parcial dice, para la evaluación del parcial 1 deberás considerar lo siguiente: presentar la redacción del avance de tu proyecto, así como haber cumplido con las asistencias, actividades de clase y trabajos entregados en plataforma. ¿Cuáles son los trabajos entregados? La exposición y la reseña. Eh, en este apartado deberás adjuntar el avance de tu proyecto de desarrollo de un modelo educativo. Bien, pues ya vamos a empezar a desarrollar nuestro proyecto como tal y les voy a decir en qué consiste la primera parte de su proyecto. A ver, les voy a compartir pantalla. Bien, ustedes se van a enfocar a realizar un modelo educativo, ¿sí? Poco a poco vamos analizando los modelos educativos con los diferentes autores propuestos. Cada uno de ellos tiene una forma de pensar, una forma de proponer la educación, de ver la educación. Entonces, ustedes con todo esto se van a enfocar en construir su propio modelo educativo. ¿Cuándo lo vamos a terminar? Pues ya que terminemos el cuatrimestre y ese va a ser su examen final, presentar su proyecto. Entonces, hoy por hoy van a realizar lo siguiente para la próxima semana. Les comparto pantalla. En un documento, pregunta, ¿todos tienen acceso a computadora, a poder realizar un trabajo en computadora o a alguien se le dificulta? Yo lo hago en una tablet. Hay unas funciones que no tiene, pero hasta ahorita me ha funcionado. Ok, bien. Entonces, fíjense bien. En un documento de Word vamos a agregar en la primera página nuestra portada, ¿sí? Deben tener portada. La segunda página debe estar en limpio. La tercera página va a corresponder al índice. Y vamos a desarrollar solamente la primera parte, ¿sí? Para esta semana. Van a hacer redacciones pequeñas para que no me vayan a hacer redacciones largas de 3, 4, 5 páginas. La primera parte consiste en los antecedentes. ¿Qué vamos a describir en los antecedentes? Pues vamos a investigar, ¿sí? ¿Qué son los modelos educativos? Ahí vamos a responder la pregunta, ¿qué es un modelo educativo? ¿Qué son los modelos educativos? Si es indispensable que ustedes citen, si van a copiar, van a parafrasear de algún documento, citen los documentos, citen los sitios web, citen los videos, ¿sí? Pónganles pie de página a las imágenes que vayan a utilizar, pues para que sea un trabajo de rigor académico. Eh, ¿Cuál es en este caso, lo que pueden abarcar o qué tanto pueden abarcar? De media cuartilla a una cuartilla los antecedentes, ¿sí? La extensión. Después van a investigar el marco internacional. Van a investigar 3 modelos educativos que sean, pues de una otra manera, exitosos, ¿sí? 3 modelos educativos exitosos internacionalmente. Por ejemplo, se referencia mucho el modelo educativo de Finlandia. ¿Por qué el modelo educativo de Finlandia es tan exitoso? Igual, de esos 3, escribirlos en una sola página, ¿sí? Los van a citar también. Después, en el contexto nacional, van a citar, a parafrasear y pues ahora sí hablar de ellos, de los 3 últimos modelos educativos. ¿Cuáles son los 3 últimos modelos educativos? ¿Alguien los recuerda? ¿No? Entonces, ahí en el marco nacional es el modelo educativo Plan 2011,
Plan 2017 de aprendizajes clave. Y ahorita el de proyectos, ¿verdad? Ajá, el plan 2022, que es el de la nueva escuela mexicana. Igual, que sean en una sola página los tres, ¿sí? Citen, por favor. Después viene el contexto estatal. Aquí en Jalisco, como pues en todo nuestro país, existe la autonomía curricular, la autonomía de las escuelas, de las propias secretarías. Por eso hay una secretaría general, pero también hay secretarías particulares. Entonces, Jalisco tiene una propia propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? Recrea. No creo. ¿En qué consiste Recrea? ¿Sí? Igual eso lo pueden hacer en media cuartilla. Y por último, el contexto institucional. Si eso solamente lo van a escribir si están ustedes ya trabajando en alguna institución educativa, ¿sí? Y si no lo quitan, o si están realizando sus prácticas o sus servicios social en una institución, ¿cuál es la filosofía de esa escuela? ¿Sí? Prácticamente su filosofía, cómo se desarrolla la educación en esa escuela. Sí, hay muchos, por ejemplo, que dicen, esta escuela es constructivista, o esta escuela es, su modelo educativo es de María Montessori, o esta escuela es tradicional. Entonces ustedes van a desarrollarlo. Hasta ahí se va a quedar el avance del proyecto, de la investigación para esta semana. ¿Sí? Y una pregunta, profe, en el contexto institucional, yo sí trabajo en un colegio, pero no sé si tengo que solicitar algún permiso para poder Solamente hacer esto. investiga su filosofía. ¿Cuál es su filosofía? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí vamos a abarcar nuestro avance del proyecto. Y con eso, pues vamos a evaluar la próxima semana. ¿Sí? Igual no es que me lo entreguen el sábado a primera hora, tienen todo el sábado para entregarlo de la próxima semana. ¿Sí? Y respecto a la pregunta de Mari, ¿qué le toca exponer? Vamos a ver qué le toca exponer a Mari. Maestra, en cuanto a la primera parte del proyecto educativo, eh, va a ser una cosa en cada hoja, ¿verdad? El antecedente en una hoja, el marco No, internacional en otra. solamente los antecedentes en la primera hoja, lo demás si puede ser secuencial, no pasa nada. Ah, bueno. Ujú. Mari, te toca exponer sobre la escuela soviética. O dice 2.4 a la 2.6. O Antón Makarenko o Skinner. Cualquiera de los tres. Tú elige. Mejor expongo de Skinner. Correcto. Maestro, otra pregunta. Mi compañera Fernanda no ha podido asistir, pero le dije de las exposiciones. No sé si le puedo asignar alguna y yo le digo. ¿Y va a asistir la próxima semana? No sabré decirle. Nada Bueno, más le comenté que estábamos exponiendo y así. Me dijo que sí podía es que no se ha preguntar. reportado conmigo. También tengo que preguntar en dirección qué pasa con ella porque no tengo actividades de ella y no sé cómo Ah, voy a ok. evaluarla. Pero si va a asistir o va a exponer, pues igual le dejamos a Antón Makarenko, ¿sí? Ok. E igual le explicas que la actividad consiste en realizar la exposición y una actividad alterna para completarla. ¿Les parece? Sí, maestro, está bien. Muy bien, pues hasta ahí le dejamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, si se les atora, decir, ay, maestro, no me dio tiempo, tuve una necesidad, lo vemos en lo particular, por su proyecto, ¿sí? Igual traten de avanzarlo. Sí, maestro. Gracias.